Nos van a avisar, ¿cierto? Ya, pero seguimos estando en el ámbito privado. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Gracias, señoría. ¿Será posible autorizar el ingreso de la gente? Sí, también puede. Está afuera. No hay problema. Gracias, magistrado. Disculpe nuevamente la interrupción. Gracias, Escuchamos. señoría. Sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado tiene la calidad de querellante en este caso y por lo tanto en todo el caso, solicitamos autorización para retirarnos en atención a que por ahora la formalización que se va a realizar respecto de la imputada Carla Vázquez responde a un ilícito que no es de carácter funcionario y cometido en una época en la que ella no tenía la calidad de funcionaria pública al momento de cometerlo, razón por la cual esta parte, al carecer de legitimación activa, solicita autorización para retirarse de la audiencia. Bien, ¿los intervinientes de acuerdo? Señoría, previo a lo planteado por la parte del Consejo de Defensa del Estado, solo quiero, para efecto de la audiencia de formalización del día 15 de noviembre, indicar que vamos a contemplar la formalización de un nuevo hecho que no estaba contemplado en la solicitud de formalización original en contra de don Marcelo Vázquez Fernández y que tiene que ver con un delito de estafa procesal previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal en relación al artículo 467, número 1, del mismo cuerpo legal en calidad de autor y en grado de desarrollo de consumado para efecto de que lo ¿Espacio podamos temporal? formalizar. ¿Cuándo habían ocurrido los hechos para la defensa? Durante el año 2016 y 17. Durante 2016 y 2017. Bien. La defensa entonces se encuentra comunicada respecto de esta formalización que se amplía en los términos referidos por el Ministerio Público. ¿Alguna objeción respecto de que se retire el Consejo de Defensa? No, señoría. Ninguna, señoría. Muchas gracias, señoría. Hasta luego. Esté bien. Bien. Entonces, Carla tiene que estar atenta. El fiscal le va a comunicar por qué se sigue una investigación en su contra. Fiscal. Gracias, señoría. Comunicó a doña Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, aquí presente, que el Ministerio Público le sigue investigación por los siguientes hechos. Primer hecho. En la comuna de Peumo, sexta región, con fecha 25 de enero del año 2016, la imputada Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, con la finalidad de ser habilitada extraordinariamente para ingresar a prestar funciones como consejera técnica suplente del Juzgado de Letra y Garantía de Peumo por un periodo de 32 días a contar del 26 de enero del citado año, procedió a presentar dentro de la documentación exigida legalmente para optar al cargo una declaración jurada ante notario falsa, esto es, faltando la verdad en cuanto a las causales de inhabilidad que le afectaban y que le impedían postular y asumir el citado cargo, indicando en ella que su padre, Marcelo Vázquez Fernández, era ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, siendo que a la citada fecha su padre ya se encontraba nombrado como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, motivo por el cual no podía postular, ser designada y ejercer el citado cargo en la misma jurisdicción que él, por encontrarse prohibido conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales, presentándose al cargo bajo una aparente legalidad de no encontrarse afecta a inhabilidad, todo lo cual permitió su nombramiento. Segundo hecho. En la comuna de San Vicente de Tahuatahua, sexta región, con fecha 22 de julio del año 2016, la imputada Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, con la finalidad de ser habilitada extraordinariamente para poder ingresar a prestar funciones como consejera técnico suplente del Juzgado de Letras y Familia de la citada ciudad, por un periodo de 15 días a contar del 11 de julio del citado año, procedió a presentar dentro de la documentación exigida legalmente para optar al cargo una declaración jurada ante notario falsa, esto es, faltando la verdad en cuanto a las causales de inhabilidad que le afectaban y que le impedían postular y asumir el cargo citado, omitiendo en ella que la unía a una relación de parentesco con su padre, Marcelo Vázquez Fernández, a la sazón ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, motivo por el que no podía postular, ser designada y ejercer el citado cargo en la misma jurisdicción que él, por encontrarse prohibido conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales, presentándose al cargo bajo una aparente legalidad de no encontrarse afecta a inhabilidad, todo lo cual permitió finalmente su nombramiento.
Los hechos descritos anteriormente configuran a juicio del Ministerio Público dos delitos establecidos en el artículo 212 del Código Penal en calidad de autora, conforme con el artículo 15, número 1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. Eso ha sido la formalización, señoría. Bien, ¿la defensa requiere alguna precisión? Señoría, una precisión en relación a la calificación jurídica. El tipo penal que invoca el Ministerio Público establece que la declaración jurada tiene que ser exigida por ley. Nos gustaría saber en relación a qué ley que exige esa declaración jurada es la calificación jurídica que hace Fiscal. el Ministerio Público. Señoría, estimamos que no es una precisión que vamos a hacer. Señalamos las normas legales concretamente que son las que se aplican, que son los artículos 259 y 260 del Código Orgánico del Tribunal. Bien, habiendo invocado las normativas pertinentes y siendo en definitiva las aclaraciones que puede solicitar la defensa más bien vinculadas a los presupuestos fácticos respecto del ejercicio del derecho a defensa, se tiene por contestada la pregunta del Ministerio Público. ¿Alguna otra solicitud? No, su señoría. Bien, Carla, ¿entendió por qué se sigue una investigación en su contra? Al audio, por favor. Sí. Bien, se tiene por formalizada la investigación fiscal. Señoría, vamos a pedir medidas cautelares en contra de la imputada ya formalizada, concretamente la medida cautelar del artículo 155, letra D del Código Procesal Penal, esto es el arraigo nacional. Y los antecedentes con los que cuenta el Ministerio Público para efectos de establecer tanto la existencia del delito como la participación que le cabe a la imputada en estos hechos, dan cuenta principalmente de la denuncia que da inicio a la presente investigación, que fue recepcionada por el Ministerio Público en la Fiscalía Local de Rancagua el día 22 de octubre del año 2018, donde una persona presenta denuncia indicando que es una profesional de las ciencias sociales y que ha estado postulando durante 2 años o durante años al cargo de en los diversos tribunales de la sexta y séptima región, en el área principalmente de familia, y que señala que su interés es concretamente ingresar al Poder Judicial, que es su meta en el fondo profesional y personal. Dice que no ha tenido ningún resultado en sus postulaciones, no obstante a ello, dedicándose a averiguar cuáles han sido los problemas que ha tenido para efecto de poder ganar o adjudicarse alguno de estos concursos, pudo establecer que, o tomar conocimiento que hay un asistente social que es de nombre Carla Vázquez Valenzuela, que sería hija del presidente de la Corte de Apelaciones a la sazón de Rancagua, don Marcelo Vázquez, y que ha logrado ingresar a 2 tribunales distintos, dice, y cumplir funciones sin participar en ningún tipo de concurso, y que ha sido, en este caso, seleccionada por dicho parentesco. Indica que el último caso sería un tribunal de familia de Santa Cruz. Habla efectivamente de que se tiene que recurrir a pitutos o especie de parentesco para poder ingresar y adjudicarse a estos cargos. Dice que ella ha dado muestras de transparencia, dice, para poder postular y poder quedar con alguno de estos cargos. Y que en definitiva, dice, todos los que seguimos los conductos regulares y tenemos esperanza en que los concursos son transparentes, vemos que no quedamos porque deben haber, dice, postulantes más idóneos, pero cuando ingresan personas que tienen parentescos importantes, se le cortan las alas a los profesionales comunes y corrientes, que no tenemos esos vínculos y contactos, señalando que esto es el concepto, concretamente, comillas, nepotismo. Deja sus datos, hay una firma en la denuncia. En segundo lugar, se cuenta para efecto de establecer el vínculo de parentesco con el certificado de nacimiento de doña Carla Andrea Vázquez Valenzuela, quien es hija de don Marcelo Víctor Alejandro Vázquez Fernández, 7.166.528-3, que corresponde al ministro don Marcelo Vázquez Fernández de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. En tercer lugar, tenemos la hoja de vida de doña Carla Valenzuela, doña Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, otorgada por el Poder Judicial respecto a los nombramientos de que ha sido objeto estando en cargos en el Poder Judicial, que ascienden a 20 concursos donde se ha adjudicado y ha ingresado como
funcionaria, consejera técnico concretamente en distintos tribunales de la jurisdicción de este tribunal. Concretamente, tenemos, señoría, en la consulta histórica laboral los dos nombramientos por los cuales se le ha formalizado, en este caso el de consejero técnico en juzgado de letra y garantía de Peumo, donde se inició a prestar servicio el 26 de enero del 2016 con fecha de término 26 de febrero del año 2016, se indica como suplente externo, y en el caso de consejero técnico juzgado de letra de San Vicente, donde inició servicio el 11 de julio del 2016 con fecha de término el 25 de julio del año 2016 también. Referente al primer hecho también contamos con el nombramiento como consejero técnico suplente de juzgado de letra y garantías de Peumo, la resolución exenta número 130/2016 de fecha 22 de febrero del año 2016, donde se indica que donde se indica el ingreso de doña Carla Vázquez, en este caso como consejero técnico. Está firmado por el ministro presidente subrogante, don Carlos Farías. En segundo lugar, por otro lado está la declaración jurada notarial para postular a cargos del Poder Judicial, donde se indica que en Peumo a 25 de enero del 2016, yo, Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, se indica su domicilio, su cédula de identidad, y que declara que no me encuentro afecto a las inhabilidades contempladas en los artículos 260 del Código Orgánico de Tribunales, que indica, y se lee lo que en cuanto a las provisiones que hay respecto a eso. Y señala que cumplo con los requisitos exigidos en los artículos 295 de 3 y F del Código Orgánico de Tribunales, que exigen no haber cesado en el cargo en el Poder Judicial, no estar inhabilitado, y donde se indican que las inhabilidades en cuanto a que no podrán ingresar al Poder Judicial los cónyuges no podrán ingresar al escalafón de empleados aquellos que sean cónyuges o tengan algún parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, inclusive por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción con algún ministro o con el fiscal judicial de la Corte Suprema o con algún miembro del escalafón primario que se desempeñe en el territorio jurisdiccional del cargo que se provee. Esta declaración está firmada, y en cuanto a en la letra C se indica que tiene vínculos, en este caso de parentesco, con don Marcelo Víctor Vázquez Fernández, se indica el número RUT del cargo de ministro, y se indica en este caso que tribunal o servicio, se indica la Corte de Apelaciones de Valdivia, tipo de relación se indica padre. Está firmada por ella ante notario público, quien autoriza la firma de doña Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela en Peumo el 25 de enero del 2016. Recordemos, señoría, respecto a esto, es que el ministro ya era ministro a esa fecha en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Está firmada ante el notario don Roberto Benet Ursúa. Está la resolución de nombramiento del ministro señor Marcelo Víctor Vázquez Fernández, que es se indica permuta, decreto exento número 141, Santiago 15 de enero del 2016, y se decreta lo siguiente: autorícese la permuta que de sus respectivos cargos solicitan doña Marcia del Carmen Undurraga Jensen, se indica su RUT, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y don Marcelo Víctor Vázquez Fernández, se indica su RUT, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Comuníquese, archívese este decreto, y está por orden de la Presidenta de la República y firmado por doña Javiera Blanco Suárez, ministra de Justicia, con timbre y las firmas correspondientes. Respecto al segundo hecho, también tenemos el nombramiento como consejero técnico suplente en juzgado de letra de San Vicente, la resolución exenta 438/2016, de 5 de agosto del año 2016, donde en la parte del resolutivo dice: téngase por nombrada doña Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, se indica su RUT, trabajadora social,
para que sirva el cargo de consejero técnico suplente juzgado de letras de San Vicente de Tagua por el periodo de 15 días a contar del 11 de julio del 2016 con las remuneraciones asignadas al grado 10º de la escala de sueldo del Poder Judicial. La persona nombrada debió asumir sus funciones en la fecha antes mencionada por razón hipotecaria de buen servicio y está firmada por don Ricardo Payecán García, presidente de la Ilustrísima Corte de Rancagua, con firma ilegible. Y también tenemos la declaración jurada notarial que indica San Vicente de Tagua a 22 de julio del 2016, Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, domiciliada, y se indica su domicilio, se indica su cédula de identidad. Declaro bajo juramento que no me encuentro afecto a las inhabilidades contempladas en el artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales que indica. Y nuevamente se indica lo mismo que he señalado respecto al otro documento, pero en este caso ella no señala el vínculo, a diferencia de la declaración jurada anterior. En este caso omite señalar el vínculo con el ministro señor Vázquez, que es su padre, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. En cuanto a la necesidad de cautela, señoría, básicamente creemos que el arraigo social y familiar, que no tiene la imputada en este caso o que no está acreditada en la presente causa, el hecho que no tiene vínculos que la obliguen a permanecer en el lugar del juicio, y dado que estamos hablando de una medida cautelar de baja intensidad como es el arraigo nacional, y básicamente también considerando la naturaleza del delito por el cual fue formalizada, estimamos que debe otorgarse la medida de arraigo nacional como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Bien, la defensa. Perdón, disculpe, magistrado. Magistrado, la defensa se va a poner a la solicitud de medidas cautelares hecha por el Ministerio Público y bajo los mismos argumentos, y en el entendido que esta audiencia se encuentra habilitada para discutir el sobreseimiento definitivo de mi representada, vamos a solicitar que se decrete el sobreseimiento definitivo de la misma por las causales petición subsidiaria, la letra A, artículo 250, no ser los hechos constitutivos de delito, y subsidiariamente por encontrarse prescrita la acción penal. Su señoría, el artículo 212 por el cual ha formalizado el Ministerio Público, es importante tener claro su redacción para los efectos de las alegaciones de la defensa, y me permito leerlo textualmente. Dice: el que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes faltare a la verdad en declaración prestada bajo juramento, promesa exigido por ley, será castigado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados o multa. O sea, primero que todo nos encontramos frente a una falta. Pero el tipo penal exige dos conductas. El primero, faltar a la verdad en la declaración. El Ministerio Público ha formalizado en relación a dos declaraciones. El primer hecho formalizado, a juicio del Ministerio Público, sería aquel en la declaración formulada por mi representada el día 25 de enero de 2016, en la cual mi representada habría faltado a la verdad al momento de señalar que su padre ejercía un cargo de ministro en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Su señoría, el Ministerio Público ha mostrado un documento que es de fecha 15 de enero, que da cuenta de la permuta del cargo del padre de mi representada con otro ministro de la Corte de Apelaciones de Talca. Pero, a pesar de que se encuentra en la carpeta investigativa, de Valdivia, pero a pesar de que se encuentra en la carpeta investigativa, el Ministerio Público no ha dado cuenta de un documento que resulta tremendamente relevante y que es el acta de juramento de don Marcelo Víctor Vázquez Fernández, acta número 15-2016, de fecha 29 de enero de 2016, que señala que en Rancagua, a esa fecha, en presencia del secretario subrogante, que se señala, don Marcelo Víctor Vázquez Fernández, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, nombrado ministro de esta Corte, jura el cargo de ministro de Corte de Apelaciones de Rancagua. Es decir, su señoría, hasta esta fecha, el 29 de enero de 2016, el padre de mi representada tenía el cargo de ministro de Corte de Valdivia. En el momento que mi representada hace la declaración jurada, el cargo que ella consigna en el documento es el que efectivamente tenía su padre. Si bien estaba nombrado en la Corte de Rancagua, no había asumido en propiedad el cargo porque no había realizado el juramento. De hecho, hasta el día 29 de enero de 2016, tal como da cuenta el acta, seguía siendo ministro de la Corte de Valdivia. La norma que exige esta declaración es el artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales. Y el artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales señala que la prohibición es respecto de
la persona que pretende ingresar al escalafón secundario del Poder Judicial y que tenga algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o Corte de Apelaciones respectiva que se desempeñe, no que se vaya a desempeñar o no que vaya a jurar un cargo. Desde esa perspectiva, su señoría, resulta evidente que mi representada no faltó a la verdad. Señaló cuáles eran los hechos efectivos al momento de realizar esa declaración. Ella consignó que su padre era ministro de la Corte de Valdivia y efectivamente hasta esa fecha era ministro y se desempeñaba como tal en la Corte de Apelaciones de Valdivia. En relación al segundo hecho, el Ministerio Público señala que mi representada habría faltado a la verdad en el momento mismo en que omitió el cargo que sí en esa oportunidad su padre desempeñaba en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Pues bien, su señoría, la doctrina y la jurisprudencia está uniforme en el sentido que este es un delito que no permite la comisión por omisión porque requiere una acción, que es faltar a la verdad en una declaración. No habiendo declaración, no existiendo la acción de declarar, no se puede faltar a la verdad. Esto mismo, su señoría, se encuentra ratificado en el oficio número 273 de 18 de junio de 2004 del entonces fiscal nacional don Guillermo Piedrabuena, quien instruye a los fiscales nacionales respecto al delito de falso testimonio y señala respecto del falso testimonio por omisión que una pregunta que suele efectuarse en analizar este delito es si es posible su comisión por vía omisiva. El fiscal nacional instruye a los fiscales que, en tal caso, la respuesta debe ser negativa, pues por la descripción del tipo penal solo se concibe su comisión por acción dar falso testimonio. Ahora bien, su señoría, una vez comunicados los hechos a mi representada, yo le solicité al Ministerio Público que tuviera la gentileza de comunicarnos cuál es a su juicio la norma legal con la que relacionan la exigencia de esta declaración jurada, y el Ministerio Público no la señaló. Desde esa perspectiva, creo que es conveniente que leamos la declaración jurada de parentesco objeto material del delito, que señala cuál sería la exigencia por la cual mi representada hace esta declaración jurada. Y dice que, en cumplimiento al acuerdo de la excelentísima Corte Suprema de 23 de diciembre de 2008, que consta en el acta número 304-2008 y su modificación de 30 de enero de 2009, consignada en acta 33-2009, y considerando el principio constitucional de probidad y la necesaria transparencia que deben orientar las actuaciones de quienes ejercen funciones o cargos públicos, declaro bajo juramento que me encuentro vinculado por parentesco, relación matrimonial o relación no matrimonial con las siguientes personas o miembros del Poder Judicial. Y a continuación viene la mención al ministro, a ser hija del ministro de Corte de Valdivia. Como su señoría puede ver, no hay ley. El mismo documento que la exija, el mismo documento da cuenta que es una exigencia que se hace a través de un auto acordado número 304-del 2008, que en la materia va y señala, vistos y teniendo declaraciones juradas en el Poder Judicial, vistos y teniendo presente que el principio constitucional de probidad y la necesaria transparencia que deben orientar las actuaciones de todos los órganos del Estado y entre ellos los tribunales de justicia, hace imprescindible conocer oportunamente las relaciones que vinculan a magistrados, funcionarios, empleados y en general a todos los miembros del Poder Judicial, cualquiera sea su calidad, se acuerda. Instruye a todos los ministros, jueces, funcionarios y empleados judiciales en orden a que deben formular una declaración ante los secretarios de este tribunal o de la respectiva Corte de Apelaciones en el sentido de señalar las personas respecto de las que se encuentran vinculados con una relación de parentesco o estrecha familiaridad, sin perjuicio de que igual declaración deberá acompañarse en los concursos a que ellos postulen. Es decir, su señoría, primero que todo, no existe ninguna ley que vaya y que exija esta declaración jurada. Lo que lo exige es un autoacordado de la Corte Suprema, que su señoría bien sabe, no tiene el rango de ley y que solamente son instructivos de carácter genérico para la correcta administración de justicia. Pero por lo demás, lo que exige este autoacordado no es una declaración jurada ante el notario, como lo es en el caso del objeto material de este delito, sino que es una declaración ante el secretario de la Corte Suprema o bien ante el secretario de la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, su señoría, el segundo elemento del tipo, que en este caso es el elemento del tipo normativo, que es que la declaración sea exigida por ley, no concurre porque la declaración que hizo mi representada es un uso, es una costumbre, pero no existe exigencia legal al respecto. De hecho, no existe ni siquiera exigencia administrativa al respecto,
porque la exigencia que se realiza a través de un auto acordado de la Corte Suprema es en relación a que la declaración jurada sea ante el secretario de la Corte Suprema y no ante el secretario de la Corte de Apelaciones respectiva. Perdón, y no ante notario. Y por último, su señoría, muy brevemente, la alegación subsidiaria de la defensa dice relación con la prescripción de la pena, de la acción penal, perdón. Su señoría ya vio en estos antecedentes que tan gráficamente nos expuso el Ministerio Público, y estos hechos se inician con una denuncia de fecha octubre, si no me equivoco, 22 de octubre del año pasado, que atendía las características del delito. Estamos frente a una falta, que el plazo de prescripción es de los mismos, que el primer hecho ocurrió en enero del 2016 y el segundo en julio del 2016. Transcurrieron largamente los 6 meses desde que se dirigió la investigación en contra de mi representada, razón por la cual ciertamente los hechos se encuentran prescritos y corresponde que se decrete subsidiariamente el sobreseimiento por aquella causa. Fiscal. Gracias, ministro del Ministerio Público. Se va nuevamente a oponer a la solicitud de la defensa. Vamos a partir por los presupuestos del primer hecho al que se refiere la defensa, indicando esta situación. Del decreto exento 141 de fecha 15 de enero del año 2016, por el cual, lo que se indica, se autorizó una permuta entre la ministra doña Marcia Undurraga Jensen, que era ministra a esa fecha de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, con don Marcelo Vázquez Fernández, que era ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, autorizando por dicho decreto el cambio de jurisdicción entre ellos. Lo que hace referencia el señor defensor en cuanto a que el juramento que habría prestado el ministro Marcelo Vázquez es con fecha posterior a la declaración jurada prestada por doña Carla Vázquez, tiene una explicación y está establecido en el Código Orgánico de Tribunales, específicamente en lo que dice relación con las normas establecidas en el artículo 302, 303 y 305 de dicho texto legal. Es lo que dice relación cuando efectivamente una persona asume un cargo, es decir, sea nombrado juez, sea nombrado ministro o en otra función, el juramento tiene el carácter de solemnidad para efectos de asumir el cargo. En este caso, cuando Marcelo Vázquez fue nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, efectivamente para ejercer dicho cargo tiene que prestar el respectivo juramento. Sin embargo, las normas del Código Orgánico de Tribunales señalan que cuando una persona, el 302 específicamente, cuando un juez que ha prestado el juramento correspondiente fuera nombrado para un puesto análogo al que desempeña, no será obligado a prestar nuevo juramento. Es decir, en este caso, al ser trasladado o referirse a una permuta, mantiene su mismo cargo o grado. Por lo tanto, el juramento o esta ceremonia de juramento no tiene un cargo o un carácter de solemnidad, sino meramente de publicidad para efectos legales, de acuerdo a la misma normativa del Código Orgánico de Tribunales. Por lo tanto, la fecha de nombramiento del ministro, y así consta en su hoja de vida laboral, es a contar del 15 de enero del año 2016. Por lo tanto, a la fecha que su hija presta la declaración, él ya era ministro y esta sola formalidad o publicidad, en definitiva, de prestar el juramento, no deja sin efecto el hecho de que él ya ejercía o estaba nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, conforme a la normativa a la cual ya se ha hecho referencia, establecida en el artículo 302 del Código Orgánico de Tribunales. En cuanto a lo que refiere la defensa de la segundo hecho, en esto en cuanto a que nos habría mencionado en su declaración jurada
de fecha 22 de julio del año 2016. El hecho de encontrarse afecta alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales, y haciendo referencia al mismo oficio que ha citado el señor defensor. Ese oficio hace referencia a las declaraciones, obviamente, que se hubiesen prestado en algún tipo de juicio, y obviamente, si no se ha prestado esa declaración, difícilmente por omisión, efectivamente puede configurarse el delito. Sin embargo, en el mismo oficio y haciendo una interpretación de la norma, se hace referencia a que esta omisión afecta a elementos sustanciales en cuanto a la calidad que ella mantenía para poder asumir el cargo al cual estaba postulando. Obviamente, esa omisión sí configura esta declaración falsa en los términos que ha sido planteada por parte del Ministerio Público en relación a afectar y llevar a error a quienes tienen participación en lo que dice relación en su nombramiento, al no indicar algún tipo de causal de inhabilidad que la afectaba, llevando a error a quienes la llaman a concurso y a quien finalmente la nombra, teniendo un efecto jurídico esta omisión en su declaración jurada. En esos términos entiende el Ministerio Público que obviamente sí es factible considerar que en esta declaración jurada sí tiene el carácter de falsa para los efectos establecidos en el artículo 212 del Código Penal. Y obviamente en lo que dice relación con la exigencia, la manera de poder acreditar que una persona se encuentra habilitada para poder, o que no se encuentra afecta alguna de las inhabilidades para ejercer un cargo, se encuentran reguladas, como se ha hecho ya referencia y está indicado en la formalización, en los artículos 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales, en que se indican cuáles son las causales de inhabilidades establecidas por el legislador para que una persona pueda asumir un cargo dentro de una jurisdicción o en los tribunales de la República, y en este caso en específico, que no pueden desempeñar funciones en el mismo territorio jurisdiccional aquellas personas que tengan algún tipo de relación de parentesco, en este caso de padre e hijo específicamente, dentro de la misma jurisdicción. Ella no podía haber ejercido dicho cargo, y en esos términos esa es la norma legal que establece las circunstancias de tener la obligación de prestar esta declaración jurada, y es lo que se exige por parte de los tribunales para cualquier persona que postule a un cargo dentro del Poder Judicial. En esos términos entiende el Ministerio Público que en relación a la solicitud planteada por parte de la defensa en relación al sobreseimiento definitivo, conforme nos dispone el artículo 250 del Código Penal, no es procedente, por lo tanto el Ministerio Público solicita su rechazo, y mi colega va a hacer referencia a la otra causal de sobreseimiento planteada por parte de la defensa. Bien, su señoría, en relación a la solicitud planteada por la defensa respecto de que el tipo penal por los cuales hemos formalizado a la imputada Vázquez corresponden a una falta, el Ministerio Público se opone a dicha interpretación, tomando en consideración una norma de texto que establece el propio artículo 212 del Código Penal, toda vez que la pena asignada a este ilícito, que para estos efectos es faltar a la verdad en declaración jurada prestada bajo juramento, corresponde a la pena de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Claramente nuestro Código Penal establece en el artículo 94 cuáles son los tiempos de prescripción para cada uno de los ilícitos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, llámese faltas, simples delitos y crímenes. Al efecto, la pena asignada a este ilícito corresponde a una pena que está contemplada dentro de lo que es un simple delito y no una falta. De hecho, la multa a la que hace mención es una pena alternativa, como ocurre perfectamente en otros tipos penales, como por ejemplo 288 bis o por ejemplo una violación de morada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la prescripción aplicable
de la acción penal en virtud de lo contemplado en el artículo 94 del Código Penal, en este caso sublite, corresponde a un simple delito y jamás a una falta. Por lo tanto, señoría, el Ministerio Público solicita en definitiva el rechazo de ambas solicitudes de sobreseimiento planteadas por la defensa y en consecuencia se accede a la solicitud del Ministerio Público en el sentido de decretar con la exposición de los presupuestos materiales y necesidad de cautela la medida cautelar del artículo 155 letra D, esto es el arraigo nacional. La defensa. Gracias, señoría. Señoría, la defensa va a insistir en su solicitud de sobreseimiento definitivo por las causales ya invocadas. Primero que todo, señoría, no deja de llamarme la atención la alegación que realiza el Ministerio Público en relación a la falta de necesidad del juramento por parte del ministro. Efectivamente, la norma que invoca el Ministerio Público señala aquello que en el evento que una persona esté realizando un cargo y vaya a asumir uno mismo de la misma naturaleza, no es requisito legal la realización de este juramento. Pero tampoco es que no se pueda realizar. Y la práctica, su señoría bien sabe, indica que todos los juramentos se hacen, y máxime el de un ministro de la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público ha señalado que, si bien no es requisito, se hace para un efecto de publicidad. Y precisamente ese es el punto clave de esta situación. ¿Por qué? Porque, insisto, señoría, y no puedo dejar de decirlo, creo que mañosamente el Ministerio Público exhibió el documento respecto de la permuta, pero no el del nombramiento, porque no puede ser más claro. No puede ser más claro y no puede tener más incidencia en la discusión que estamos teniendo. Dice, en Rancagua, a 29 de enero de 2016, ante el presidente subrogante de la Corte, procedió a tomar juramento de estilo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales a don Marcelo Víctor Vázquez Fernández, ministro de la ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia, nombrado ministro de esta Corte mediante decreto de fecha 15 de enero del año 2000 curso. Es decir, que al momento que le toman el juramento, hasta ese instante, según el documento, el acta de la Corte, tenía la calidad de ministro de la Corte de Valdivia. Es en el momento en que se le toma el juramento en que pasa a adquirir en propiedad el cargo de ministro de la Corte de Valdivia. Y ahí es donde se produce la publicidad, y ahí es desde el momento en que eventualmente esta situación le podría ser reprochada a mi representada. En relación al segundo punto, su señoría, la verdad de las cosas es que el tipo penal del artículo 212 es sumamente claro en el sentido de señalar que se requiere que la declaración jurada que se presta sea exigida por ley. Y más allá de la pirotecnia verbal que intenta el Ministerio Público, la verdad es que ni el artículo 259 que señala el señor fiscal, que ni el artículo 260 que señala el señor fiscal, que ningún otro artículo que eventualmente pueda citar el señor fiscal, que ningún auto acordado que pueda citar el señor fiscal, que ninguna norma reglamentaria o legal exige que esta declaración sea hecha bajo juramento legal. Es la costumbre, es la práctica, perfecto. Pero resulta ser, su señoría, que usted bien sabe que acá el Ministerio Público no puede venir a legislar por analogía. Y acá el tipo penal es clarísimo. El tipo penal es clarísimo y desde esa perspectiva la interpretación tiene que ser estricta. Para que se dé por configurado el delito, el Ministerio Público lo menos que puede hacer es, después de 1 año y medio de investigación, ir y señalar cuál es la norma legal que va y que exige este juramento en virtud del cual hoy día realizan esta imputación. Y por último, su señoría, en relación a las alegaciones que hace el Ministerio Público, a ir y decirnos que un delito que tiene pena de prisión solo de falta, la verdad, su señoría, somos todos abogados acá, esto es derecho penal -1, ciertamente no me voy a hacer cargo de una alegación tan sin sentido como esa. Bien, para concluir, los intervinientes, ¿quieren realizar alguna otra observación? Sí, magistrado, en relación Brevemente. al primer punto, nuevamente, la norma citada por parte del Ministerio Público, y lo voy a explicitar, incluso las normas del 303, se indica específicamente el caso de los fiscales judiciales o incluso de los abogados integrantes.
¿Cuál es lo que existe referente a ello? Ellos prestan juramento una vez, cuando asume un fiscal judicial o cuando asume un abogado integrante al ser designado, juran una vez ante el presidente o el secretario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. Pero cuando ellos van a integrar, es decir, cambian, en este caso, por ejemplo, el fiscal judicial llamado a integrar en calidad de ministro, no debe prestar juramento porque está realizando una función análoga. Y por lo tanto, los abogados integrantes cada vez que integran no deben prestar juramento para integrar el día respectivo en que son citados, sino con una vez al año ejercen dicha función. En relación entonces a lo que indica, y volviendo a la norma del 302, el ministro Vázquez, cuando fue designado en la Corte de Apelaciones de Valdivia, juró y prestó el juramento conforme al artículo 304 que hace referencia el señor defensor, pero obviamente, y siguiendo el texto expreso del 303, él ejerce una función análoga y por lo tanto no se requiere y no será obligado a prestar un juramento. Es decir, ya ejerciendo o provocándose o produciéndose esta permuta, él sigue manteniendo el mismo cargo en una jurisdicción distinta y por lo tanto, desde la fecha, desde su aceptación de la permuta, él se asume directamente el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua y en este caso específico, en un caso de permuta, entiende el Ministerio Público que ese juramento es solamente un acto de publicidad y no solemnidad en los términos que se regulan en el 304, sino que se hace referencia al artículo 302 o se debe aplicar el 302 del Código Orgánico de Tribunales. Y en relación a la exigencia de esta declaración jurada, es lo que dice relación con el artículo 295, letra F del Código Orgánico, se indica que las personas que postulen o quieran acceder al escalafón de funcionarios del Poder Judicial deben estar habilitadas o no afecta a inhabilidades del artículo 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales. En ese sentido, la manera o el elemento que se debe exigir es esta declaración jurada ante el Ministerio Público y en esos términos la falsedad efectuada por ella en estas declaraciones, entiende el Ministerio Público que son elementos para configurar el ilícito por el cual ha sido formalizada el día de hoy la imputada Carla Vázquez. ¿Quiere agregar algo brevemente? No. Bien. En atención al debate que se ha generado entre los intervinientes y considerando las alegaciones efectuadas, se va a proceder a resolver por parte de este tribunal. En primer término, se tiene presente las alegaciones realizadas por el Ministerio Público tras la formalización de investigación de la imputada Carla Irene Andrea Vázquez Valenzuela, cédula nacional de identidad 18.115.521-3. La misma fue formalizada por los hechos que se designaron como hecho número 1 y hecho número 2 y que a juicio del Ministerio Público serían constitutivos del artículo 212 del Código Penal, le atribuye autoría, ilícito que estaría consumado. Solicita a su respecto el arraigo nacional y señala los antecedentes con los que cuenta en este estadio procesal respecto de la existencia y participación por un lado y por otro en relación a la necesidad de cautela, manifiesta brevemente en relación a aquello que no existe un arraigo vinculado a la misma que dé cuenta de su permanencia en el país durante el juicio, además de tener en consideración la menor agresividad de la medida cautelar solicitada en su contra. Por su parte, la defensa se opone, alegando en primer término el sobreseimiento definitivo de estos antecedentes, conforme lo dispuesto en el 250 del Código Procesal Penal, por un lado y por otro, vinculado a la prescripción de la acción penal y, evidentemente, dadas sus alegaciones también a las medidas cautelares solicitadas por el ente persecutor. Respecto del sobreseimiento, el Ministerio Público se opone, conforme se expondrá en la resolución del tribunal para no reproducir nuevamente las alegaciones realizadas por todos los intervinientes, las cuales constan en audio.
El tribunal tiene en consideración en primer término que, si bien resulta posible que tras la formalización de la investigación se solicite el sobreseimiento definitivo respecto de la imputada, toda vez que se encuentra habilitada la defensa para ejercerlo desde incluso la primera actuación del procedimiento en su contra, se debe tener en consideración que la formalización que se ha realizado lo es en el marco de una causa en la cual se encuentran imputadas otras personas, así como también la naturaleza de los ilícitos que se imputan respecto de la investigación en la cual se enmarca la formalización de doña Carla. Esto es en la causa RIT 13-366-2018. En relación a lo anterior, entonces, resulta relevante en este caso que, dada la oportunidad en la cual se solicita este sobreseimiento definitivo, es necesario, en este caso, tener en consideración la complejidad de las imputaciones vinculadas a las demás formalizaciones y las que están por realizarse, así como las posibilidades que abre la investigación que se encuentra en curso, con diligencias que se encuentran desarrollándose, y por lo tanto resulta inoportuno, a juicio de esta jueza, que recién comunicado el presupuesto que se atribuye la calificación jurídica del mencionado ilícito y su participación, prudente que se dicte una resolución de tal magnitud que eventualmente tenga efectos de cosa juzgada y prohíba, en definitiva, seguir indagando respecto de las actuaciones realizadas por Carla en relación al vínculo con la presente causa. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las alegaciones de fondo realizadas por los intervinientes y lo que pueda solicitarse posteriormente con mejores y mayores antecedentes que eventualmente puedan excluirlas respecto de las actuaciones a las cuales por ahora la Fiscalía tiene antecedentes que la vinculan en relación a los demás imputados y hechos respecto de los cuales investiga, se tiene en consideración en primer término que se comparte ciertamente las alegaciones realizadas por la defensa en relación a que se trata esta de una falta. Conforme lo establece el artículo 21 del Código Penal, la naturaleza del ilícito está dada precisamente por la pena asignada y eso se encuentra patente conforme a la formalización que realizó el ente persecutor. Sin perjuicio de ello, también el tribunal tiene en consideración la existencia de la denuncia, lo que resulta determinante en estos registros, ya que el bien jurídico protegido por la norma, sin perjuicio de tratarse de una falta, debe ponderarse también con el debido acceso a la justicia que tiene la ciudadanía y en relación a la demanda que se realiza respecto de una investigación en cuanto a la posibilidad de aportar prueba o bien antecedentes suficientes que hagan innecesaria la misma para efectos de poder establecer con certeza el presupuesto fáctico en relación a doña Carla, es que la posibilidad por ahora de decretar la prescripción resulta ceder ante este debido acceso a la justicia y la necesidad de realizar la investigación. Se insiste cuando aún eventualmente, dada la naturaleza del ilícito, eventualmente pueda existir también una alegación vinculada a la extinción de la responsabilidad penal, dado el tiempo en el cual se señala se habían cometido los hechos. En cuanto a las otras alegaciones realizadas por la defensa, se estima que se trata por ahora de un hecho que en ningún caso se enmarca dentro de lo establecido en el 250 letra A y B. Efectivamente existe una controversia en relación a los hechos propiamente tales y si estos hechos efectivamente pueden ser calificados dentro del ilícito, así como también la valoración que eventualmente pueda dar el tribunal en relación a el nombramiento por una parte y por otra la asunción del cargo o juramento, así como en relación al siguiente hecho respecto de la omisión que realiza doña Carla en relación a la declaración que se le exige esta última por ley. Así las cosas, entonces, se procede por este tribunal a analizar los presupuestos de las letras A y D del artículo 140 del Código Procesal Penal en relación a los antecedentes aportados por el Ministerio Público en esta audiencia. Y en este estadio se estima entonces suficientemente acreditadas las letras A y D, sin perjuicio de lo que pueda resolverse posteriormente y de las alegaciones vinculadas a la extinción de la responsabilidad penal. Y en cuanto a la necesidad de cautela, teniendo en consideración precisamente la baja intensidad de la misma que asegura la comparecencia de los actos del procedimiento y teniendo en consideración que efectivamente no se ha hecho alegación alguna por parte de la defensa en cuanto a la existencia de un arraigo social y familiar que eventualmente pueda mantenerla vinculada a la región y al país específicamente, es que el tribunal ha decidido
conforme lo establece el artículo 122, 140 y 155 del Código Procesal Penal, decretar la medida de arraigo nacional. Se va a oficiar para tales efectos. En cuanto al plazo, la defensa está corriendo plazo el plazo. vigente. ¿Algo más que señalar los intervinientes? No, su señoría. No, magistrado. Copia. Se pone término a la audiencia. Gracias.